Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, para ser sinceros, nos ha dejado a muchos con la boca abierta y un montón de interrogantes. Vamos a hablar de algo que ha estado circulando en los medios, algo que involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas del universo de las telenovelas turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. El título de hoy, que seguro les ha picado la curiosidad, es Demet Özdemir deprimida, Can Yaman al rescate. Y créanme, la historia detrás de esto es mucho más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista. Así que si son fans de estas dos celebridades, o si simplemente les encanta el drama detrás de cámaras de Hollywood, o mejor dicho, de la televisión turca, quédense conmigo, porque hoy desvelaremos algunos detalles que podrían sorprenderlos. Y antes de que nos adentremos en esta montaña rusa de emociones, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. De verdad, nos ayuda un montón y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que vamos a empezar por el principio. La imagen pública de Demet Özdemir siempre ha sido la de una joven radiante, llena de energía, una artista talentosa que brilla en cada proyecto. La hemos visto interpretar personajes vibrantes, llenos de vida, y en su vida personal, en general, proyectaba una felicidad contagiosa. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y las presiones de ser una figura pública pueden ser abrumadoras. Recientemente han surgido rumores y algunos dirían, confirmaciones veladas, de que Demet Özdemir ha estado pasando por un momento difícil, enfrentando lo que algunos medios han descrito como episodios de depresión. Esto, como se pueden imaginar, prendió todas las alarmas entre sus seguidores, quienes la adoran y la siguen en cada paso de su carrera. Ver a alguien que admiras luchar con demonios internos es, sin duda, desalentador. Y es aquí donde entra en juego nuestro querido Can Yaman. Para quienes no lo conozcan, Can Yaman es otro titán de las telenovelas turcas, conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su talento actoral. Can y Demet compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, y la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que trascendió la ficción y alimentó un sinfín de rumores sobre un posible romance en la vida real. Aunque ellos mismos nunca confirmaron una relación formal, siempre mantuvieron una conexión especial, un respeto mutuo que se veía en cada entrevista y en cada aparición pública juntos. Y es precisamente esta historia, esta conexión previa, la que ha llevado a muchos a especular: ¿está Can Yaman interviniendo para ayudar a Demet en este difícil momento? ¿Podría él ser la figura de apoyo que ella necesita? Las especulaciones se intensificaron cuando ciertos medios turcos comenzaron a informar sobre encuentros discretos entre los dos actores. No se trata de rumores de pareja en plan romántico, sino más bien de encuentros de amistad, de apoyo mutuo. Se habla de que Can, al enterarse de las dificultades por las que supuestamente estaba pasando Demet, se habría acercado a ella para ofrecerle su ayuda. Y esto, queridos míos, tiene mucho sentido si pensamos en la personalidad de Can Yaman, quien a menudo ha mostrado ser un hombre sensible y con un gran sentido de la lealtad hacia sus colegas y amigos. Él mismo ha hablado en ocasiones sobre las presiones de la fama y lo importante que es tener una red de apoyo sólida. Imaginemos la situación. Demet, sintiéndose abrumada, quizás lidiando con el estrés de su carrera, la constante exposición mediática, o incluso problemas personales que no conocemos, se encuentra en un punto bajo. Y de repente aparece una persona que conoce bien su mundo, que ha vivido experiencias similares, y que además la respeta y la valora como artista y como persona. Can Yaman, con su energía y su optimismo característicos, podría ser precisamente esa chispa de luz que alguien necesita cuando se encuentra en la oscuridad. No estamos diciendo que sea una historia de película de Hollywood donde el galán rescata a la damisela en apuros de forma dramática, sino más bien una historia de apoyo humano, de amistad sincera en un entorno a menudo despiadado. Los detalles que se han filtrado, aunque escasos, sugieren que Can ha estado intentando animar a Demet, recordándole su talento, su fuerza y todo lo que ha logrado. Se habla de conversaciones largas, de momentos compartidos donde él habría escuchado activamente sus preocupaciones, ofreciendo palabras de aliento y perspectiva. Y esto, en mi opinión, es un gesto admirable. En un mundo donde muchas veces priman las apariencias y la superficialidad, ver a dos figuras públicas apoyándose de esta manera es algo que realmente inspira.
Nos recuerda que detrás de los flashes y los titulares hay personas con emociones, con vulnerabilidades, y que la conexión humana, el apoyo desinteresado, es fundamental para superar cualquier obstáculo. Es importante también mencionar que si bien estos rumores están circulando, debemos ser cautelosos. El mundo del espectáculo está lleno de especulaciones y a veces la línea entre la realidad y la invención es muy delgada. Sin embargo, la naturaleza de las fuentes que han reportado esto, y la historia previa entre Khan y Demet, le dan un peso considerable a estas afirmaciones. No se trata de cotilleo barato, sino de observar patrones de comportamiento y conexiones que parecen tener un fundamento real. Pensemos en el impacto que esto puede tener en la carrera de ambos. Si Demet está pasando por un momento difícil, el apoyo de alguien como Can Yaman podría ser crucial para que ella recupere su energía y su enfoque. Y para Khan, este gesto de amistad y apoyo demuestra una vez más su calidad humana, lo que sin duda refuerza la imagen positiva que sus fans tienen de él. Es un círculo virtuoso de buena energía y apoyo mutuo. Además, este tipo de historias nos invitan a reflexionar sobre la salud mental en el mundo del entretenimiento. Las exigencias son altísimas, las críticas constantes, y la presión por mantener una imagen perfecta puede ser devastadora. Es fundamental que figuras públicas como Demet Özdemir se sientan cómodas hablando de sus luchas, y que haya personas a su alrededor, como se especula que es Can Yaman, dispuestas a ofrecerles un hombro en el que apoyarse. La depresión y la ansiedad son problemas reales y complejos, y desestigmatizarlos, incluso a través de historias como esta, es un paso importante. Para mí la conexión entre Demet y Khan siempre ha sido especial, incluso desde que trabajaron juntos. Había una admiración mutua, una complicidad que era evidente. Y ver que esa conexión podría estar manifestándose ahora, en un momento de necesidad, es reconfortante. No es tanto un rescate en el sentido literal de la palabra, sino más bien un acto de solidaridad, de amistad profunda y de comprensión. Es la demostración de que a pesar de la fama, de las cámaras y de los guiones, la esencia de las relaciones humanas sigue siendo lo más valioso. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha necesitado alguna vez una mano amiga? ¿Quién no se ha sentido abrumado por las circunstancias? Todos tenemos nuestros momentos bajos, y saber que contamos con personas que nos quieren, que nos apoyan, puede marcar una diferencia abismal. En el caso de Demet y Khan, el hecho de que sean dos figuras tan influyentes en el panorama mediático turco, y que su posible interacción en este sentido esté siendo tan comentada, también habla del poder de la conexión humana y de cómo, incluso en el mundo de las estrellas, el apoyo genuino es un tesoro. Quizás la lección más importante que podemos extraer de todo esto es la importancia de la empatía y del apoyo mutuo. Demet Özdemir, a pesar de su éxito y su talento, es humana. Y como todos los humanos, puede enfrentar desafíos. Can Yaman, al parecer, está respondiendo con la amistad y el apoyo que cualquier persona en su situación agradecería. Es un recordatorio de que más allá de los personajes que interpretan en pantalla, estas celebridades son personas reales con vidas reales, con altibajos, y que la bondad y la solidaridad son valores universales que siempre deberían prevalecer. Por supuesto, tendremos que seguir de cerca los acontecimientos para ver cómo se desarrolla esta historia. Pero por ahora, la idea de que Can Yaman podría estar ofreciendo su apoyo a Demet Özdemir en un momento delicado es una narrativa que, personalmente, me llena de esperanza y me reafirma en la creencia de que las buenas relaciones y el apoyo sincero son pilares fundamentales en la vida, sin importar cuán glamuroso o exigente sea el camino. Así que, para resumir un poquito lo que hemos conversado hoy, hemos explorado los rumores que sugieren que Demet Özdemir podría estar atravesando un periodo de depresión, y cómo se especula que Can Yaman estaría ofreciéndole su apoyo en este difícil momento. Hemos analizado la conexión especial que existe entre ellos desde su trabajo en Erkencikus, y cómo esto podría estar influyendo en esta situación. Hemos reflexionado sobre la importancia del apoyo en el mundo del espectáculo y sobre la salud mental, y cómo esta posible interacción entre dos grandes estrellas nos enseña lecciones valiosas sobre la empatía y la solidaridad. Ha sido un viaje intrigante, ¿verdad? Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que estos rumores tienen fundamento? ¿Qué piensan sobre el posible apoyo de Can Yaman a Demet? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no se olviden de darle un gran me gusta por Q. Eso nos motiva muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estas dos estrellas.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.